Dicho que no puedes comer fruta porque sube la glucosa y es mala para tu diabetes, que no puedes comer avena, que no deberías comer hidratos de carbono porque esto hace que se eleve tu glucemia, o te han dicho que tienes que seguir una dieta estricta para perder peso, o te han dicho que no puedes salir a cenar fuera y a pesar de eso tú sigues con ansiedad por la comida y tú sigues sin poder cumplir estas pautas que te han dicho porque realmente son imposibles de cumplir y a pesar de todo ello te levantas con la glucosa alta en ayunas y no eres capaz de salir de esta situación, pues quédate en este directo porque te voy a explicar el por qué tienes la glucosa alta en ayunas, por qué se ha producido tu diabetes tipo 2, por qué no tiene ningún tipo de sentido que prohibamos los hidratos de carbono en sí mismos y que no puedas comer hidratos o seguir una dieta que no vas a ser capaz de mantener en el tiempo. Quédate en este directo porque voy a explicarte todo lo que necesitas saber de la forma más resumida posible para que en poco tiempo tengas la máxima claridad, para que no te den gato por liebre, para que entiendas bien el proceso, para que entiendas qué es lo que te pasa, cuál es tu enfermedad, de dónde viene, por qué se ha producido realmente y qué es lo que tenemos que hacer para salir de ahí. Y voy a ser muy directo y muy conciso porque quiero que tengas la máxima claridad posible. Muy buenas a todas las personas que estáis entrando, me quiero parar un poquito a saludar. Muy buenas Rosa, muy buenas Lourdes, muy buenas Olga, muy buenas Anabel, muy buenas Consuelo, Marimar. Bueno, encantado de estar aquí con vosotros esta tarde, me hace un montón de ilusión empezar este directo porque quiero ser capaz de resumir en poco tiempo pues algo tan complejo como es toda esta patología. Así que vamos a por ello. Mira, realmente lo que tenemos que entender es que hay muchos tipos de diabetes, la más frecuente es la tipo 2, también tenemos la diabetes tipo 1, que también es bastante frecuente, pero con gran diferencia la más frecuente es la diabetes tipo 2. Y realmente son patologías muy diferentes. Y vamos a centrarnos hoy en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una patología que procede de tener un estilo de vida patológico durante mucho tiempo. ¿Aparece en todo el mundo? No, porque hay personas que estamos predispuestas a un tipo de enfermedades y otras personas que estarán predispuestas a otro tipo de enfermedades. Y la genética, como todo en la vida, pues influye. Pero yo siempre digo que los genes son los que cargan la pistola y son nuestros hábitos los que aprietan el gatillo y disparan y hacen que se desencadene una diabetes tipo 2. ¿De dónde viene esa diabetes tipo 2? La causa está en la resistencia a la insulina. ¿Y qué es la resistencia a la insulina y de dónde viene? Pues bueno, cuando tú tienes que la glucosa alta en ayunas, cuando tú te haces una glucemia por la mañana y te sale alta, cuando te haces una analítica y te sale la glucosa ya alta en la analítica, es decir, por encima de 126, eso durante si se hace un par de veces, o te han hecho una hemoglobina glicosilada, que es el valor en el que vemos cómo ha estado de media la glucemia durante 3 meses aproximadamente, eso, cuando está por encima de 6,5%, nos indica que tienes una diabetes tipo 2. Salvo excepciones donde habría que valorar bien diferentes pruebas, pero en general, pues bueno, esto, en resumidas cuentas, es lo que nos da el diagnóstico. Cuando llegamos a este diagnóstico de diabetes tipo 2, lo que tenemos que entender es que realmente el problema viene de mucho antes. No es una cosa que ha pasado un día para otro, es una cosa que viene realmente de muchos años. Lo primero que empieza a ocurrir es que en tu cuerpo empieza a acumularse grasa dentro de los órganos. Esa grasa que tú tienes y que no te gusta nada en las lorzas, en la chicha, en la barriga, esa grasa que tú te puedes ver, esa grasa visible que tanto te molesta, realmente no es la patológica. Evidentemente, cuanto más acumules de esta grasa, pues más vas a acumular también de la otra. Pero la que más nos importa a nivel de salud es la grasa que se empieza a acumular, recubriendo los órganos, que es la grasa visceral. La grasa visceral. Y luego la que está dentro de los órganos, que es la grasa ectópica, dentro del hígado sobre todo, y se llama hígado graso. Cuando a ti te diagnostican el hígado graso, no quiere decir otra cosa que tienes grasa acumulada dentro del hígado. Es decir, ese exceso de grasa que se ha acumulado en tu cuerpo empieza a estar en los órganos y eso es lo que causa resistencia a la insulina. Es decir, que tu cuerpo, tu hígado, por ejemplo, tus músculos, tu tejido graso, no es capaz de absorber y gestionar bien la glucosa y por lo tanto se mantiene más alta en la sangre. ¿Por qué? Pues mira, tú entiendes, en resumidas cuentas, que como si fuera una célula de masa muscular, un miocito es capaz de hacer que entre mucha glucosa en la célula. Es decir, es capaz de lavar mucha glucosa, de meterla dentro de la célula. Pero una célula del tejido graso no. Imagínate que una célula de masa muscular tiene
4 puertas para la glucosa y una célula del tejido graso tiene una puerta. Pues obviamente a más puertas más entra la glucosa dentro de las células. Como no lo tenemos así porque tenemos una composición corporal patológica, porque tenemos mucha grasa acumulada dentro de los órganos, se genera mucha resistencia a la insulina, que esto quiere decir que no puede entrar la glucosa dentro de las células. Como no puede entrar la glucosa dentro de las células, esa glucosa se mantiene un poquito alta en la sangre. ¿Y cómo se mantiene un poco alta en la sangre? Y esto es muy malo para tu cuerpo porque es tóxico para tus arterias y para tu organismo. Lo que ocurre es que el páncreas, que es el órgano que se encarga de gestionar, entre otras cosas, la glucosa con las células beta del páncreas, producen más insulina, segregan esa insulina que es la llave para meter la glucosa dentro de las células. Entonces tenemos una glucosa que le está costando entrar y muchas llaves para abrir esas puertas, porque las puertas empiezan a estar cada vez pues más rotas, no entra bien, es esa resistencia a la insulina. Son las puertas que no funcionan bien y como no funcionan bien, pues tu cuerpo produce más llaves para tratar de compensarlo. Y durante muchos años esto funciona, durante muchos años realmente esa insulina alta hace que pueda entrar la glucosa dentro de las células. Si aquí hiciéramos una analítica, a ti te saldría que tienes la insulina alta y la glucosa normal en la analítica. Como te sale la glucosa normal y no medimos la analítica, tú durante muchos años piensas que estás sano, que no tienes ningún problema. Tienes sobrepeso, no te encuentras bien, tienes falta de energía y empiezas a tener hambre con las comidas, empiezas a tener ansiedad, empiezas a verte mal, tienes mucha grasa acumulada en la barriga sobre todo, pero tú realmente la glucosa la tienes bien. ¿Por qué? Porque la insulina lo está compensando. Pero llega un momento en el que esto deja de ocurrir. Tu páncreas se cansa, empiezan a destruirse células beta del páncreas que al principio están muy aturdidas y se puede recuperar y por eso es reversible este proceso en los primeros años y hasta bastante pasado el proceso de la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque llega un momento en el que ese páncreas se cansa, deja de trabajar tanto. Es como un jefe que está siempre machacando a los trabajadores, que sería pues produciendo mucha más insulina, pero llega un momento en el que pues esos trabajadores se cansan, no pueden trabajar más y por lo tanto se empiezan a destruir esas células. Y ahí es cuando la glucosa se eleva en la analítica. Pero este proceso no pasa de un día para otro. Este proceso tarda 10, 15, 20 años en producirse a veces. Es decir, desde el momento en el que se empieza a generar esa resistencia a la insulina hasta que se eleva la glucosa en la analítica, tienes una glicosilada alta y te ponen medicación, tenemos que entender que no pasa de un día para otro, que pasa durante muchos años. Es decir, que esto no es que me ha aparecido diabetes, esto es que yo lo tengo realmente desde hace mucho. Si tenemos prediabetes es porque estamos justo en el momento intermedio. Tu glucosa se está empezando a elevar, es un signo de alarma muy grande. Y existen hoy millones de personas en el mundo con prediabetes, que la mayoría ni lo saben, o con resistencia a la insulina, que sí que no lo sabe casi nadie, realmente, y eso realmente ya es un estado inicial de la patología. Cuando vemos la glucosa alta analítica ya ha pasado un montón de tiempo realmente. Por supuesto que se puede revertir, pero tenemos que entender que llevamos con un estilo de vida patológico durante mucho tiempo. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues yendo a la causa. Evidentemente que cuando se eleva esa glucosa alta analítica es importante que se ponga medicación, sobre todo si no vamos a cambiar nuestros hábitos, pues por lo menos que esté la glucosa lo más controlada posible, ¿vale? Es decir, es importante, no estoy diciendo que no te tomes la medicación, es importante porque eso hará. ¿Pero qué hace la metformina, por ejemplo? Pues aumentar la sensibilidad a la insulina en el hígado para que capte más glucosa y por lo tanto la tengas más baja, ¿vale? ¿Qué hace, por ejemplo, los ISGLT2 como el Forxiga o el Jardiance? Pues están eliminando glucosa por la orina porque la tienes muy alta y hace que cuando tengas esa glucemia elevada se disminuya al eliminarse esa glucosa por la orina. Además de otros beneficios que se tienen también y por eso se utilizan para otras patologías muy importantes. Y esta medicación es útil para bajar la glucosa y es importante. Pero realmente, si te das cuenta, estamos solo tapando el síntoma de tener la glucosa alta. Tenemos la glucosa alta, tenemos ese enfoque glucocentrista de tapar ese asterisco que nos ha salido y por lo tanto queremos bajar la glucosa. Lo que no nos damos cuenta es que un problema que lleva gestándose durante muchos años no se puede solucionar únicamente poniendo ese parche con la glucosa, bajándola en la analítica y ya está. Porque ponemos un fármaco, bajamos la glucosa y creemos que ya hemos solucionado el problema. Pero el problema sigue ahí porque la grasa visceral sigue ahí, porque esa poca masa muscular que tenemos sigue ahí. Y esa composición corporal, fruto de un estilo de vida patológico que te ha generado inflamación crónica de bajo grado, que te ha generado un estrés oxidativo, que te ha generado esa resistencia a la insulina, es lo que tenemos que curar y revertir. Hasta que no cambiemos ese estilo de vida, no vamos a cambiar la consecuencia. De hecho, lo que ocurre es que empiezan a aparecer muchas consecuencias y tú te piensas, vaya, qué mala suerte, tengo un montón de cosas diferentes, me ha salido hígado graso, me ha salido la glucosa alta, me ha salido la tensión alta, me ha salido el colesterol alto, me han puesto una pastilla para cada cosa.
Claro, te han puesto una pastilla para cada cosa porque tienes diversos problemas de salud. Y no digo que eso esté mal, porque eso hay que tratarlo. El problema está en que todo realmente procede de lo mismo, de un estilo de vida patológico, disfuncional, al que no estamos adaptados hoy en día en el siglo XXI, digamos, no estamos genéticamente preparados para sostener este estilo de vida que tenemos a día de hoy. Ese es el problema real. Ese es el problema de verdad que tenemos que gestionar. Que tenemos un estilo de vida que nuestro cuerpo nos espera, que nuestro organismo no puede tolerar. Porque la alimentación que llevamos a día de hoy, el estrés que llevamos a día de hoy, la ansiedad con la que se vive a día de hoy, esa falta de movimiento, ese sedentarismo, el no hacer ejercicio, el no necesitar moverte para poder conseguir las cosas que se conseguían antes, que era necesario el movimiento, era necesario que las personas fueran activas para poder sobrevivir, básicamente a día de hoy no, porque está la supervivencia regalada. Y eso es lo que tenemos que hackear, eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, esta es la causa del problema. La causa del problema, la causa de esa glucosa alta está en ese estilo de vida patológico que nos ha llevado a una composición corporal patológica. Cuando cambiamos el estilo de vida, cambiamos la composición corporal, cambiamos nuestro organismo y como consecuencia inevitable bajará la glucosa, bajará la tensión, bajará el colesterol y no necesitarás la medicación. Estás curando tus sistemas corporales realmente. Estás yendo a la causa del problema. Y no hay nada que tenga más evidencia científica que esto. Esto no es que haya venido aquí a decirlo porque me apetece. Esto hay más que evidencia científica, cientos y cientos de estudios científicos avalando esta situación en la que la diabetes tipo 2 es reversible, la hipertensión puede ser reversible y puede mejorar todos los parámetros una vez que hemos deshecho la causa del problema, que es ese exceso de grasa acumulada, esa poca masa muscular. ¿Y de dónde viene eso? Porque eso no es casualidad tampoco, no es que una persona tenga esa grasa acumulada o esa poca masa muscular de por sí. No, esto viene del día a día que se lleva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cobrar conciencia de por qué estamos así. Y sobre todo darnos cuenta de que ni siquiera es necesario que te veas tan mal. La diabetes tiene unas complicaciones fatales. Realmente, si esto no fuera tan importante, no se hablaría tanto de ello y no fuera tan relevante que cambiemos esta situación. El problema está en que las consecuencias de la diabetes son fatales. Estamos hablando de morirte mucho antes de tiempo, de tener infartos, de tener ictus, de que te amputen una pierna, de tener problemas renales y que acabes en diálisis, de tener ceguera. Todo eso realmente viene de la glucosa alta mantenida en el tiempo en el cuerpo porque es tóxica. Y evidentemente todos los factores añadidos que están relacionados, la tensión alta, el colesterol alto, se producen por lo mismo. Y todo eso es a futuro. El problema es que en el presente ni siquiera somos conscientes de que estamos viviendo una vida muy por debajo también de lo que podríamos vivirla. Porque estoy seguro que con esa barriga que no te gusta tener, además, no solo es que no te sientas cómodo, sino que además te quita energía y hace que no puedas disfrutar bien de la vida. Y porque todo eso se asocia a que vayas a poder disfrutar menos de los tuyos y que al final estás con falta de energía, estás con apatía, estás sin ganas de hacer cosas, no te ves bien en el espejo y todo eso es un reflejo externo de un problema interno y es que no estamos bien con nosotros mismos porque no tenemos un cuerpo y una mente preparadas para el día de hoy. Y eso es lo que tenemos que cambiar, nuestro estilo de vida. Es decir, el tener, yo siempre digo que es por este orden, ser, hacer, tener. El tener son las consecuencias. Tú puedes tener la glucosa alta o la glucosa normal. Tú puedes tener hipertensión arterial o no. Tú puedes tener el colesterol alto o no. Tú puedes tener diabetes tipo 2 o no. Tú puedes utilizar medicación o tú puedes tener energía o no tener energía. Tú puedes mirarte al espejo y sentirte bien, sentirte orgulloso o puedes no hacerlo. Tú puedes tener esa barriga o no tenerla. Tú puedes ir en verano a una piscina, a una playa y sentirte bien con tu cuerpo o puedes no hacerlo. Eso son las consecuencias. Eso es el tener. Pero para tener ciertas consecuencias tenemos que hacer ciertas cosas. Y ahí es donde tenemos que ir al día a día, a qué es lo que hace una persona. Cómo es tu alimentación, cómo es tu ejercicio, cómo es tu movimiento, cómo piensas, cómo actúas, cómo haces las cosas en tu día a día. Puedes hacer las cosas de una forma o de otra, puedes elegir un camino u otro. Pero más arriba que eso del hacer está el ser, es decir, la identidad. Tienes que ser una persona saludable. Tienes que ser una persona fuerte, tienes que ser una persona consciente, tienes que elevar tu nivel de conciencia para darte cuenta de qué cosas te enferman y qué cosas te dan salud. Tienes que entender de dónde viene todo esto,
porque la causa no está en el aire, la causa no es solo la genética, la causa no es algo externo a ti. Y esto no quiere decir que sea culpa tuya, ni muchísimo menos. La culpa no vale para nada, no tenemos que culparnos, no tenemos que decir, vaya, es que esto lo he hecho yo y soy el culpable y tampoco tenemos que culpar a otros. Lo que tenemos que hacer es asumir la responsabilidad, entender que si tú no te haces consciente de tu salud y empiezas a cambiar tus hábitos, nadie lo va a hacer por ti, que nadie va a venir a salvarte y que tienes que responsabilizarte de tu salud y de tus hábitos y que merece muchísimo la pena, porque cuando tú elevas tu nivel de conciencia y entiendes que tu salud es lo más importante de tu vida, porque sin salud no existe nada más, entonces ahí, cuando entiendes realmente que debe ser una prioridad, que cuando tú estés bien, los demás van a estar bien, que cuando tú estés sano vas a poder tener más energía para cuidar a los demás, que cuando tu salud esté bien vas a tener más energía para el trabajo, que cuando tu salud esté bien vas a poder vivir más años con calidad de vida, disfrutándolos más. Algo que has normalizado durante mucho tiempo, que es vivir sin energía y sin ganas de hacer cosas, desaparece y de repente tienes más ganas de moverte, de vivir, de disfrutar, y que asociamos a que cuidarnos es sufrir, cuando realmente lo que tienes que preguntarte es si realmente estás viviendo ahora una vida que merece la pena y si realmente no merecería mucho más y disfrutarías mucho más de la vida teniendo esa salud, disfrutando de un cuerpo sano y funcional, de energía, de no tener que tomarte pastillas y de vivir más años con más calidad de vida. Y si tuviéramos que hacer un sacrificio enorme para esto, porque implicaría pues que entrenes 3 horas al día, que prohíbas todos los hidratos, que prohíbas, como alguna vez te han hecho creer o como a veces has intentado de forma disfuncional hacer este cambio, pues entendería que mucha gente no lo hiciera. Pero lo frustrante realmente para mí es que esto no es así, que esfuerzo no es lo mismo que sufrimiento. Yo siempre pongo el ejemplo de que si eres madre, si eres padre, educar a tus hijos te ha implicado un gran esfuerzo hacerlo, pero eso no quiere decir que no hayas disfrutado de ese camino. Es decir, es algo que te has esforzado muchísimo para hacerlo, pero que lo has disfrutado y que no cambiarías por nada porque merece mucho la pena. Ese es el camino de la felicidad en tu familia, en tus relaciones. Pues lo mismo, tienes que recorrer ese camino de la salud, porque no vale con que hagamos una dieta absurda que no vayas a mantener un tiempo. Eso no es salud, eso es restricción, eso es prohibición, eso es un comportamiento patológico con la comida, una mala relación con la comida. Porque un plátano es perfectamente saludable, porque la avena es perfectamente saludable y puedes comerla sin ningún tipo de problema, porque no tienes que prohibir ningún alimento, porque no tienes que hacer dietas que no seas capaz de mantener, porque se trata de modificar poco a poco tu estilo de vida. Y la causa del problema en muchísimas ocasiones, me lo encuentro todos los días en consulta, es la mala relación con la comida y la falta de movimiento, el sedentarismo. No está en un alimento concreto. Evidentemente que hay alimentos más sanos y nutritivos y que tenemos que evitar al máximo alimentos ultraprocesados, etcétera, que ni siquiera se deberían de llamar alimentos, ¿no? Son productos ultraprocesados que muchos de ellos nos hacen daño a la salud si los tomamos en exceso. Pero es ese exceso de ultraprocesados que tomas simplemente porque no eres consciente de tu salud. Pero si tú no te prohibieras esos ultraprocesados y los puedes comer de vez en cuando porque nadie te los prohíbe, no sería tan malo para ti. Lo podrías comer perfectamente, lo podrías integrar en tu vida porque no hay nada prohibido. Porque se trata de que comas de una forma sana, saludable, la mayor parte del tiempo, en general, que tengas un estilo de vida saludable. Y las personas que realmente tienen salud no se prohíben nada, no se restringen nada, disfrutan de la comida, disfrutan de su día a día, pero también disfrutan del movimiento y entrenan fuerte y desarrollan el hábito del ejercicio de fuerza. Porque lo único que tienes que hacer es entender que si tienes diabetes tipo 2 es porque durante mucho tiempo has asociado un estado, a veces a algunas personas pues es más de una parte y otras más de otra, pero en general es un estado de estrés crónico y de sobrealimentación, principalmente sobrealimentación en cuanto a calorías, que muchas de ellas vienen en formato de ultraprocesado y de alimentos poco saludables, pero que la causa no está en sí mismos los alimentos, sino en cómo nos relacionamos con ellos. Porque si tú durante mucho tiempo comes más calorías de las que gastas, y esa manera de comer más calorías de las que gastas viene muchas veces de comportamientos patológicos, de atracones, de mala relación con la comida, de ansiedad, de empezar una dieta estricta, pararla y pegarme un atracón y por lo tanto acabar comiendo más calorías, etcétera. Asociado a una falta de movimiento, a que tus músculos no se muevan, a que no repongas tu glucógeno muscular porque está acumulado desde la primera comunión. Tienes que movilizar tus músculos, tienes que moverte, tienes que ser capaz de entrenar, tienes que trabajar tu musculatura, que se ha empequeñecido, que has perdido músculo y que lo tienes infiltrado de grasa. Es un músculo patológico, pequeño y enfermo. Cuando tú sanas este músculo y cuando tú
eliminas esa grasa visceral del hígado y de los órganos y en general pierdes esa grasa, que no tienes por qué tener sobrepeso, que hay muchas personas con diabetes tipo 2 que no tienen sobrepeso, pero lo que tienen es grasa en los órganos acumulada, aunque no tengas sobrepeso. Esto ocurre en un cuarto de personas más o menos con diabetes tipo 2 no tienen sobrepeso realmente, pero sí que son pues lo que se conoce como delgados metabólicamente obesos, ¿vale? Que el término pues no me gusta demasiado, pero aún así pues es un poco lo que representa, ¿vale? Que aunque tú de fuera no tengas esa obesidad, internamente sí tienes las complicaciones de la obesidad porque tienes esa grasa acumulada en los órganos y esa grasa realmente es el punto común en toda la diabetes tipo 2. ¿Vale? Entonces, cuando tú entiendes que lo que tienes que hacer es cambiar tu composición corporal para siempre, no vale que lo hagas 3 meses, no tienes que perder peso en 2 meses, no tienes que quitarte esa grasa y luego recuperarla, no. Tienes que hacerlo para siempre y solo puedes hacer algo para siempre. Tú no puedes ser madre 3 meses, por ejemplo. Si lo quieres ser para siempre, ¿verdad? Quieres tener una buena relación con tu hijo para siempre. Pues entonces no puedes pretender hacer una dieta 3 meses que no puedas mantener. Tienes que buscar cambiar progresivamente tus hábitos para que a través de la alimentación, del ejercicio de fuerza y de quitarnos ese estrés, reducir el estrés, dormir mejor y, en general, relacionarnos bien con los hábitos de vida para ir cambiando progresivamente y nos vayamos convirtiendo en esa persona paso a paso. El objetivo principal en el que tú te tienes que meter en la cabeza es que te tienes que convertir en esa persona fuerte, sana y consciente, que va a vivir más años y va a disfrutar de la vida mucho más, que va a morir joven y feliz lo más tarde posible. El objetivo no es que baje la glucosa. Cuando tú te comes un plátano y te sube la glucosa, eso es totalmente normal, no pasa nada, te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a todo el mundo porque el plátano sube la glucosa y eso no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque después en un cuerpo normal y sano, fisiológicamente sano, lo que hace es que después se regula y baja. Y lo que tenemos que hacer es desarrollar ese cuerpo sano y funcional que pueda gestionar bien todo tipo de alimentos. Obviamente, si tenemos una diabetes tipo 2, no el plátano, pero tenemos que disminuir la cantidad de los hidratos. Tenemos que en general generar un déficit calórico que se pueda mantener en el tiempo y es recomendable disminuir la cantidad de los hidratos de carbono y elegir evidentemente las mejores fuentes de hidratos, como puede ser por ejemplo el plátano, que es una fuente de hidrato genial. Y sí que es interesante reducir la cantidad, pero no eliminarlo, no hacer una dieta cetogénica y aunque ni eliminar otro tipo de alimentos, ni empezar cualquier tipo de dieta estricta, eso no. ¿Por qué? Pues porque, repito, eso es la causa del problema, eso es todavía empeorar más la patología, porque la patología no está en la alimentación en sí mismo. El problema no es esa comida. El problema está en nuestra mente. El problema está en cómo nosotros somos, en la persona que somos. Y eso no va a cambiar porque cambies la alimentación. Eso no va a cambiar porque hagas otra dieta. Lo que tienes es que modificar tu conducta. Tienes que modificar la persona en la que te conviertes. Tienes que modificar tu día a día, tus hábitos, tu estilo de vida. Eso que lleva gestándose durante 20 años, tienes que modificarlo. Y no es nada fácil. Pero tenemos que darnos cuenta, tenemos que cobrar conciencia de que estás recorriendo el camino de la enfermedad, de que no es normal que tengas esta falta de energía, que no es normal que tengas esa barriga, que no es normal que te mires al espejo y estés así, que no es normal que empiezan a aparecer complicaciones, que el hecho de tener la tensión alta, el hecho de tener la glucosa alta, de tener que tomarte medicación, no es normal. Eso es que hay un problema, eso es un signo de alarma, que aunque tú te encuentres más o menos bien, realmente eso a corto plazo puede valer que durante un tiempo, pero va a llegar un momento en el que vengan las complicaciones. Esto es como si el fuego es como si el fuego no quemase realmente. Tú imagínate que el fuego no quemara y metes las manos en el fuego. Cuando te das cuenta están achicharradas esas manos. ¿Por qué? Porque no ha quemado el fuego, no has quitado la mano a tiempo. Si ahora mismo esta situación te quemara, quitarías estos hábitos, dejarías de hacerlo, cambiarías. Y lo que tienes que hacer es elevar tu nivel de conciencia para aumentar tu sensibilidad a esto, para darte cuenta del problema que es, para darte cuenta de que no es normal que estés sufriendo así, que no es normal que tengas estos problemas a día de hoy, que no es normal que tengas resistencia a la insulina, que no es normal que te mires al espejo y te veas así de mal, que no es normal que vayas al médico y te ponga cada vez una pastilla nueva, que eso no es normal, que tenemos solo una vida y que tenemos que disfrutarla y que el camino de la salud es el camino que más rápido, porque es el único posible, te va a llevar a la felicidad. Porque el camino lento es el camino rápido, porque el camino lento es el único que existe, es el único que te va a llevar realmente a la salud verdadera y no se puede ser feliz sin tener salud. Es absolutamente imposible que seas feliz si no tienes una salud real.
Y ese es el camino que tú tienes que desarrollar. Eso es lo que enseñamos en Domina tu Diabetes. No enseñamos a los mejores alimentos. Por supuesto que tienes que entender los alimentos. Por supuesto que sí, tienes que entender qué alimentos te convienen más, te convienen menos, la frecuencia, la cantidad. Pero eso lo puedes encontrar en cualquier otro sitio. Lo que tienes que entender es que la clave está en cambiar tu conducta, tu estilo de vida. Evidentemente con un plan nutricional adaptado a ti, evidentemente entendiendo bien los alimentos y entendiendo qué es lo que mejor te viene, lo que no, cómo comer, qué es más sano, qué es menos sano. Por supuesto que sí, eso es vital. Pero no nos podemos quedar con eso. Y tampoco vale decirte que tienes que hacer ejercicio, eso lo sabe hacer todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es desarrollar el hábito del ejercicio, que es lo complicado realmente, que tú hagas ejercicio y lo mantengas en el tiempo. Cuando tú, volviendo a hilar ya todo esto, todo lo que he dicho en este directo, cuando tú empiezas a desarrollar el hábito del ejercicio de fuerza en tu vida y ganas masa muscular y eliminas esa grasa acumulada dentro de los músculos, cuando tú mantienes un déficit calórico en el tiempo con un plan que puedas disfrutar para que lo puedas sostener con el paso de la vida, esto te haga perder esa grasa, juntamos estos dos factores y hemos conseguido revertir esa resistencia a la insulina al eliminar ese hígado graso y al mejorar tu masa muscular y tus sistemas y tus órganos en general. Estamos disminuyendo los niveles de inflamación crónica, estamos disminuyendo los niveles de estrés oxidativo, estamos disminuyendo la resistencia a la insulina, porque al ganar masa muscular y al eliminar esa grasa, básicamente son los factores que más afectan a la sensibilidad a la insulina, y con todo ello tu glucosa estará normal y por lo tanto podrás dejar de tomar medicación. Y tu tensión estará normal, seguramente, y podrás reducir o dejar de tomar medicación para la tensión. Y del resto de pastillas, pues algunas también, otras quizás las tengas que mantener. Hay algunas medicaciones que son crónicas y no se pueden tocar, hay otras que se pueden retirar. Y esto, para que lo hagamos para siempre, para que no sea una cosa de 2 o 3 meses, tenemos que hacerlo de una forma definitiva, tenemos que hacerlo cambiando nuestros hábitos y nuestra mentalidad, para que sea algo que de verdad sea un punto de inflexión, que realmente tú vengas muchos años recorriendo el camino de la enfermedad y llegues a un punto en el que te plantes, eleves tu nivel de conciencia, te das cuenta de lo que necesitas en tu vida, te das cuenta de lo que es la salud de verdad, te das cuenta de lo que merece la pena y tomes la decisión, te comprometas de verdad a cambiar tu vida y a dejarte ayudar para que salgas de ese punto, hagas ese punto de inflexión y empieces a recorrer el camino de la salud y empieces a convertirte en esa persona fuerte, sana y consciente que va a vivir una vida que merece más la pena ser vivida, porque vas a disfrutarla mucho más, porque vas a tener más salud para tú y para los tuyos, porque vas a ser un ejemplo para los demás, porque vas a mirarte al espejo y vas a ver ese reflejo externo de la salud interna que tienes y vas a poder ser mucho más feliz y va a merecer mucho más la pena todo lo que hagas. Y no tienes que hacerlo con prohibiciones absurdas, con restricciones y con consejos que no tienen ningún tipo de sentido, ni basando tu vida en eliminar picos de glucosa de forma obsesiva, ni en quitar alimentos, ni en hacer dietas que no puedas mantener, porque lo que tenemos que sanar está en tu conducta, está en tu cerebro y está en tus hábitos del día a día. Cuando cambiemos esto, cambiemos la persona que somos, como consecuencia inevitable, mejorará tu composición corporal, mejorará evidentemente ese tener, que son las analíticas, la glucosa, los síntomas que tienes, y por lo tanto serás una persona nueva que podrás vivir una vida que merece mucho más la pena. Esa es mi recomendación y ese es el resumen de la diabetes tipo 2. Para mí la diabetes tipo 2 es un problema de elevar nuestro nivel de conciencia, para darnos cuenta de las cosas que tenemos que hacer de verdad, de lo que tenemos que cambiar y de cómo hacerlo y comprometernos con ese cambio. Porque como hemos dicho, la causa está en ese estilo de vida patológico. Y he dicho diabetes tipo 2, pero como digo, hay algunas personas que tendrán la tensión alta y no la diabetes, que tendrán obesidad, pero todavía no han desarrollado esas complicaciones metabólicas que vendrán después con el tiempo, porque puedes perfectamente tener un infarto sin que hayas tenido diabetes, pues sin haber tenido la tensión alta, porque cada uno, las complicaciones vienen de una forma o de otra, y aunque no tengas nada realmente, vivir con obesidad, aunque no tengas diabetes realmente, pues tú sabes perfectamente, si estás escuchando esto, que es muy complicado también, que el no poder atarte los zapatos, que el no tener, el ahogarte cuando estás subiendo una cuesta, cuando estás andando, el no querer salir, la poca autoestima, todo esto afecta muchísimo a la salud. Y la salud mental también, y de hecho con un grado de importancia altísima, es salud. Y eso es lo que buscamos realmente, que te des esa oportunidad, que quieras cambiar tu vida de verdad, que te comprometas con ese cambio, que eleves tu nivel de conciencia. Esa es mi recomendación hoy. Estoy aquí un rato contigo este viernes por la tarde para que si escuchas esto, si lo ves,
tomes ese nivel de conciencia, te des cuenta de las cosas, te des cuenta de lo que merece la pena en la vida y lo que no, te des cuenta de que la diabetes tipo 2, aunque tenga una carga genética importante, porque la tiene, es una enfermedad que tiene mucha carga genética, realmente no se desarrolla en personas con un buen estilo de vida, un estilo de vida saludable, y sí se desarrolla en esas personas con un estilo de vida patológico y lo podemos revertir cambiando ese estilo de vida. Así que la patología real no es la diabetes tipo 2, es el estilo de vida y es nuestra mentalidad cortoplacista, nuestra mentalidad centrándonos solo en el día de hoy sin pensar en el largo plazo y pues al final nuestro sedentarismo, nuestra mala relación con la comida, el estrés que llevamos en el día a día, todos los problemas que han hecho que estés en el punto en el que estás, pero tiene solución, siempre hay solución y puedes salir de este problema. Ese es mi consejo, esa es mi recomendación de hoy, espero que te haya servido este directo. Me alegro mucho de poder estar hoy aquí contigo contándote esto y agradecería muchísimo que me dijeras qué te ha parecido, que me escribas pues si has entendido un poco mejor de dónde viene este problema, por qué se produce la resistencia a la insulina realmente, que esto no es una cosa que venga del aire, sino que viene de nuestros hábitos, cómo salir de esta situación, qué es realmente lo que tenemos que hacer, cuál es el enfoque que tenemos que tener. He resumido lo que es para mí lo más importante, no me quiero poner en cosas técnicas que realmente no te sirven, quiero que entiendas realmente que es un problema de base, de mentalidad y que es un problema que se puede solucionar cambiando realmente nuestros hábitos para que nuestro cuerpo esté mucho más sano y que como consecuencia inevitable bajen estos valores y que tiene una lógica, que hay una parte mental que lleva a una parte física y que esa parte física es la que hace de una forma inevitable que tus valores analíticos y tu glucemia esté mejor o peor y que necesites una medicación o no la necesites. Así que cobra conciencia sobre ello, aprende sobre tu salud, desarrolla estos hábitos saludables y recorre este camino de la salud porque te aseguro que merecerá muchísimo la pena. Y como digo, me encantaría que me contaras pues qué es lo que te ha parecido este directo. No tengo mucho tiempo para quedarme hoy aquí leyendo mensajes todos, lo leeré todo, pero no puedo contestarlo todo ahora. Y simplemente pues te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos directos. Y bueno, pues me encantaría que me contaras el mensaje directo, ¿vale? Que lo escribas tanto por aquí como principalmente por mensaje directo, qué te ha parecido este directo y para que pues pueda valorar tu caso y tratar de ayudarte todo lo posible y ver si el programa que tenemos de Domina tu Diabetes, que es básicamente la puesta en práctica de todo este cambio de hábitos, ayudándote en el día tras día con un equipo experto profesional que va a estar contigo todos los días, enseñándote a comer, enseñándote a hacer ejercicio, enseñándote a moverte bien, a cambiar tus hábitos para que sea un cambio sostenible, personalizado y para siempre. Y si tú quieres que valoremos tu caso personal, pues házmelo saber, cuéntame tu historia, cuéntame tu caso, cuéntame qué tipo de diabetes tienes y cómo lo estás gestionando, cuéntame cómo es tu relación con la comida, cuéntame el sobrepeso que tienes o no tienes, cuéntame tu situación, cuéntame cómo te afecta, cuéntame qué es lo que quieres cambiar, qué es lo que quieres conseguir y te prometo que valoraré tu caso y trataré de ayudarte todo lo posible y veremos si el programa encaja contigo y podemos ayudarte. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y que